Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias de la Historia Judía. Este ciclo tan querido que ya estamos por la tercera temporada, allí donde estén. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tira un poco abajo algunos mitos. Cuando hablo de que tira algunos mitos abajo, cada vez que estamos frente a hechos reconocidamente antisemitas, la primera reacción en general es, bueno, aquí no llegó la educación. Necesitamos que trabaje más la educación. Y es como que depositamos todas las esperanzas de acabar con el odio, este odio que es irracional. ¿Cómo hacer como para que esto, la educación pueda trabajar sobre esto y que de una u otra manera logremos acabar con el odio? El episodio de hoy va a demostrar que la educación no es siempre la solución. Siempre, y ya aquellos que están conmigo hace una larga cantidad de tiempo, me han escuchado decir de que el pueblo alemán de la preguerra era el más culto de la historia de la humanidad. Las personas que decidieron la solución final en la conferencia de Wannsee el día 20 de enero de 1942 eran 15 personas, de las cuales 8 tenían doctorados universitarios. Y hoy vamos a charlar sobre algunos casos en concreto y después vamos a tratar de generalizar y tratar de charlar sobre justamente este fenómeno. Bueno, independientemente de los ejemplos, el por qué estas cuestiones se dan y por qué desde del infinito conocimiento o personas absolutamente preparadas, cómo es que no es la educación la que está funcionando, sino que en definitiva hay algo más. Y vamos a charlar sobre ese algo más un poquito más avanzada sobre la charla. Para hablar de esto, y se los presenté hace unos días atrás, tengo el enorme gusto de compartir nuevamente un espacio con Alberto Ruscolequier, quien algo dio a entender hace unos días atrás, pero vamos a empezar de cero porque, como dice la Chiqui, el público siempre se renueva. Así que vamos a empezar de cero y mientras le doy la palabra y él empieza, yo voy a intentar que las cuestiones técnicas puedan funcionar para tener la presentación que me mandó. Con ustedes, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, a toda la gente, por supuesto. Gracias por estar acompañándonos para tratar de salir un poquitito más ricos de este encuentro. Reafirmando lo que correctamente dice Ariel, la educación, claro que es importante. Es una condición necesaria para el ser humano, pero no parece ser una condición suficiente para evitar la maldad, para evitar la oscuridad. Porque la fascinación que a veces ejerce la cultura sobre ciertos personajes de la historia no fue una garantía del odio que estos personajes expresaron en diferentes momentos. Y claro que cuando hablamos de antisemitismo, uno se puede preguntar, ¿de dónde viene el antisemitismo? Bueno, posiblemente, quizás desde la creación del pueblo judío. Ya el pueblo judío sufrió persecuciones, pero sistemáticamente hablando, ¿cuál es el primer registro que se tiene, por lo menos escrito, respecto de un escrito antisemita? El primer registro que se ubica en forma, como digo, concreta y material, data del siglo I de la era común. Del siglo I de la era común. Este escrito antisemita fue escrito por un pensador egipcio llamado Apión, que acusa a los judíos de los males del mundo,
que es un pueblo que está apartado de la autoridad, que tiene sus propias leyes, que no sigue las leyes, en este caso, del emperador. Y esto mereció una respuesta. Cuando hablo del siglo I de la era común, ubiquémonos, que estoy hablando de quizás también del Imperio Romano. Esto en su momento también mereció una respuesta del conocido Flavio Josefo, que hace un escrito que se denomina Contra Apión. Léase, el escrito destruye todos y cada uno de los argumentos antisemitas para proscribir al pueblo judío. Pero vamos a acercarnos un poquitito más a la historia. Y cuando digo acercarnos un poquitito más a la historia, yo los invito a que empecemos a ubicarnos en el siglo XVI. En el siglo XVI. Porque en el siglo XVI, final del siglo XV y principio del siglo XVI, comienza, digamos, final del siglo XV, nace un personaje que se denomina Martín Lutero. Martín Lutero. Que Martín Lutero era un monje alemán, era un monje del orden de los agustinos, que concretamente nace en el año 1000, como bien dice acá lo que estamos viendo, en el año 1483, y vive aproximadamente 62 años. Cuando hablamos de Lutero, tenemos que recordar que Lutero empieza a discutir con la Iglesia Católica, el papado que estaba, por supuesto, en Roma, y entre otras cosas, Martín Lutero acusa a la Iglesia Católica de la venta de indulgencias, los acusa de ser una institución totalmente corrupta, y la verdad en contra de la ley de Dios. Algunos historiadores dicen que en realidad la venta de indulgencias, en definitiva, ¿qué era? Que los pecados que, por ejemplo, habían cometido las personas ricas, las redimían los pecados poniéndole dinero a la iglesia. ¿Correcto? Quiere decir que uno, poniendo dinero, obtenía el perdón divino. Esto se llama la venta de indulgencias. Entre otras cosas, esto provocó un enfrentamiento muy, muy fuerte. Él le desconoció al papado, a la Iglesia Católica Romana, que tenga una ascendencia sobre todos los cristianos del mundo. Y esto provoca que, concretamente, en el año 1517, él le clava con un puñal, así dice la historia, unos papeles en los cuales establece su manera de pensar. Esto se denomina las 95 tesis o puntos fundamentales que él establece toda su base doctrinaria. Esto lo clava, este puñal, con estos papeles, lo clava en una iglesia en Alemania, en la iglesia en Wittenberg, concretamente, una iglesia que estaba en un castillo. Y ahí empieza lo que se denomina la Reforma. Hablemos del año 1517. Esto provoca que, entre otras cosas, 4 años después, Lutero fuera excomulgado por la Iglesia romana. Concretamente, el Papa León X lo excomulga de la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana. Y esto sucede en el año 1521. Como digo, el Papa León X. Ahora bien, Lutero, en realidad, ahí empieza lo que se denomina la protesta. Por eso cuando escuchamos ahora los protestantes, son esa rama escindida, cristiana por supuesto, prescindida del catolicismo, que también fue la cuna del calvinismo, fue la cuna también del anabaptismo. O sea, es un tema muy importante. Hoy en el mundo, protestantes de diferentes ramas, estamos hablando de 800 millones de habitantes. Quiere decir que si hay aproximadamente 2.000 millones de habitantes que profesan el cristianismo, 1.200 estarían siendo católicos, un poquito más de 2.000. 800 millones serían protestantes y 300 millones serían ortodoxos, en diferentes vertientes. Bien, quiere decir que desde este cisma del año 1517 empieza lo que se denomina la protesta. Ahora bien, Lutero trata de captar al pueblo judío y trata de convencerlos que se conviertan al cristianismo, que dice que por supuesto es la religión verdadera y que hay que abandonar directamente otra postura que no sea la de seguir a Cristo.
Y en realidad, por supuesto que el pueblo judío sabemos que no siguió el predicamento de Lutero, y esto provoca que Lutero tenga un vómito de odio, un vómito de odio total contra el pueblo judío, del cual voy a referirme en unos minutitos más. Paralelamente, también en el siglo XVI, hay otra ruptura de los cristianos, y es concretamente, sucede en Inglaterra, que también hay una escisión del papado de Roma. ¿Por qué? Porque en ese momento en Inglaterra estaba gobernando Enrique VIII, que estaba casado con Catalina de Aragón, pero él tenía un amante, que era Ana Bolena, y él le pide a la Iglesia Católica, por supuesto, que anule el matrimonio. La Iglesia Católica, por supuesto, no le anula el matrimonio. Él, en consecuencia, separa lo que es Inglaterra en aquel momento del credo cristiano y funda la Iglesia Anglicana. Funda la Iglesia Anglicana, que también, por supuesto, es una protesta que se escinde de lo que es Roma. Bien, quiere decir que la Iglesia Anglicana es la que rige hoy en el Reino Unido, concretamente. Pero lo concreto es que Martín Lutero, luego de su tarea infructuosa de convencer a los judíos de que pasen al cristianismo, como esto no lo consigue, empieza a tener unas diatribas espantosas contra los judíos, de las cuales me voy a referir, insisto, en unos minutitos más. Ahora bien, fijémonos la importancia que tiene Lutero, porque a partir de la prédica de Lutero empiezan persecuciones a los judíos, empiezan a ser desterrados judíos de diferentes partes de Alemania, Recordemos que cuando se establecen los juicios de Nuremberg, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los juzgados es un tal Julius Streicher. Julius Streicher era el director del periódico Der Stürmer, que quiere decir en alemán el atacante. Él está, por supuesto, juzgado en los juicios de Nuremberg, finalmente condenado, es ahorcado, y fíjense lo que él establece en la defensa frente al tribunal de Nuremberg. Él que dice, no sé por qué yo estoy juzgado aquí, porque en definitiva yo lo único que hice fue seguir el pronunciamiento de Lutero. Yo soy un digno representante del Martín Lutero. Escuchamos lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, que él referencia, que él está poniendo en ejecución los pronunciamientos de Martín Lutero. Y es más, las leyes de Nuremberg, que no tienen que ver con los juicios de Nuremberg, las leyes de Nuremberg fueron establecidas en Alemania en el año 1935. Entre esas leyes, entre otras cosas, se prohibían los casamientos interconfesionales. Y las leyes de Nuremberg también están basadas en los pronunciamientos de Martín Lutero. Esto para que nosotros nos estemos dando una idea del odio antisemita que Lutero tenía. Pero también es cierto, sabemos que la Iglesia Católica, a través de diferentes siglos, hacía concilios, tenía concilios. Y en el año 306 hay un concilio que se denomina el Concilio de Elvira. Concilio de Elvira. Y en ese Concilio de Elvira también, entre otras cosas, se prohíbe el matrimonio entre cristianos y judíos. Esta prohibición recién se levanta, canónicamente, en el año 1870, cuando se reúne el Concilio Vaticano I. El Vaticano II fue del año 1965. ¿Qué quiere decir? Que desde el Concilio de Elvira, en el año 306, hasta el Vaticano I, 1870, estaba prohibido, por lo menos desde el punto de vista de la Iglesia, el casamiento interconfesional. Esto es interesante e importante para saber que, entonces, hay un hilo conductor entre el Concilio de Elvira, los pronunciamientos y el pensamiento de Martín Lutero, que por supuesto del siglo XVI, y lo que decía Julio Streicher, que en definitiva, si las leyes de Nuremberg están basadas en el pensamiento de Lutero y yo también sigo lo de Lutero, no sé por qué a mí me vienen a juzgar. Lutero, para probar lo que yo estoy diciendo, porque estamos investigando en la historia, y esto hay que probarlo, escribe. Y al escribir, los elementos quedaron. Escribe básicamente 2 libros, y antes de fallecer, escribe otro escrito, aquí hay una última advertencia, a los cuales me voy a referir en un minuto.
Pero antes de eso, les quiero comentar que también en Alemania, en el año 1305, se hizo una estatua en la localidad de Stadtkirche, 1305, frente a una iglesia, en la cual hay un animal, escuchen lo que estoy diciendo, ¿no?, que está dando de alimentar, en realidad el animal es un cerdo, que de los pezones se están alimentando los judíos. Y hay un rabino levantando la cola del cerdo, indagando adentro de la parte trasera del animal. Y fíjense lo que Martín Lutero escribe de esta estatua. En definitiva, dice Lutero, los judíos están, este rabino lo que está mirando en la parte trasera del cerdo, está leyendo el Talmud. Escuchen esto, ¿no? Está leyendo el Talmud. Así que, y de esto se alimentan los judíos. De esto se alimentan los judíos. Me permito agregar, como pequeño dato, de que la representación de esta cerda judía, lo digo más de una charla, si uno lo mira, es exactamente la misma figura que utiliza Roger Waters hoy en los espectáculos. Es decir, a la que le puso una estrella de David para mostrar que, entre otras cosas, es la cerda judía. Este monstruo del que está hablando no es otro que el mismo de esta estatua a la que se refería recién Alberto. Continúa con la... No, es interesante el dato. Al ponerle la estrella de David, lo que hizo fue ayornar en el siglo XX o siglo XXI lo mismo que ya venía del siglo XIV. Año 1305, en la iglesia de Stadtkirche. Bien, ahora, ¿qué escribió, entre otras cosas? Escribió 2 libros sobre los judíos y sus mentiras. Escribió también otro libro que se llama Sobre el nombre incognoscible y las generaciones de Cristo. Y antes de morir, escribe la última advertencia, entre las cuales la advertencia dice que los propietarios de tierras que tengan a judíos viviendo en esas tierras, que no se conviertan al cristianismo, deben ser expulsados. Pero no solamente eso, voy a citar textualmente cosas que escribió Martín Lutero. Los judíos son hijos del diablo. Hay que pedir que destruyan a la sociedad cristiana, y específicamente a la sociedad alemana. Dice, hay que destruir sus casas. Los judíos son muy desesperados, son malos, venenosos, diabólicos hasta la médula. Y en este tiempo y a través de la historia, escuchen lo que dice, han sido la causa de nuestra desgracia y desventura. Esto es lo mismo que repite Hitler cuando dice que la historia del pueblo judío es la historia de la desgracia de Alemania. Entonces, la decadencia de Alemania está influenciada básicamente por la maldad de los judíos. Dice que es un pueblo abyecto, despreciable, y que no es un pueblo de Dios. Y ahora dice, para que no le quepa ninguna duda a la gente, dice, están manchados los judíos con las heces del diablo, en las cuales se revuelcan como cerdos. Yo les arrancaría la garganta, los judíos, en una palabra, no deben ser tolerados, y no se les debe mostrar ninguna piedad. Sigue diciendo una cantidad de cosas, y dice después, ¿qué les impide a los judíos irse a Judea? Nadie. Les vamos a proveer todas las provisiones para el viaje, para vernos por fin libres de este repulsivo gusano. Son una peste enclavada en nuestras tierras. Así que la verdad es que si alguno tiene alguna duda, simplemente puede ir a indagar en las fuentes de las que yo estoy citando, y simplemente es lo que hay. A punto tal de que Lutero tuvo una influencia tan enorme en Alemania, que incluso en la historia, lo que se denomina la Guerra de los 30 años, que se desarrolló entre el año 1618 y 1648, en realidad empezó siendo un conflicto entre católicos y protestantes, o sea, los partidarios de la Reforma por un lado y los de la contrarreforma, porque la Iglesia Católica, para contestar la reforma o protesta de Lutero, también emite un pronunciamiento que se denomina la contrarreforma. Así que esto es, en principio, la presentación en sociedad de Martín Lutero. En definitiva, ya no estoy hablando de opiniones, sino estoy citando textualmente la historia.
textualmente lo que él escribió, lo que él opinó y la influencia enorme que Lutero tuvo y sigue teniendo a través de la historia. Quiero referirme ahora a continuación a otro antisemita ilustrado, que es el filósofo Martin Heidegger. Claro que cuando hablamos de Heidegger hablamos de, claro, es un portento de la filosofía, es una persona que fue profesor en la Universidad de Friburgo, estoy hablando también de Alemania, hombre que falleció en 1976. Llegó a ser incluso rector en la Universidad de Friburgo, y apenas Hitler llega al poder, él se afilia al partido nazi, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial y durante la guerra, él nunca pidió la desafiliación. Él hace y escribe, entre otras cosas, una obra filosófica, digamos, escribe un libro que se llama Sein und Zeit, en alemán, que quiere decir el ser y el tiempo. Este libro data del año 1927. Él era discípulo de un gran filósofo, que por ahí no es muy conocido, pero un filósofo judío también, que en realidad nació en aquel momento en el Imperio Austrohúngaro, él nació en la República Checa. Pero este filósofo judío era Edmund Husserl. Este hombre, que fue profesor de Heidegger, tuvo una influencia enorme, es el creador de lo que se denomina la fenomenología trascendental. Pero sin entrar a hablar de la filosofía de él, digo que Heidegger era discípulo de este hombre. Y cuando él hace el libro Heidegger, en el año 1927, el párrafo de presentación del libro, él se lo dedica a este Edmund Husserl. Este hombre era judío. Pero cuando llega Hitler al poder, en el año 1933, este filósofo judío, el maestro, uno de los maestros de Heidegger, es echado de la universidad. El pequeño detalle es que el odio nazi era tan grande que Husserl ya se había jubilado 5 años antes, en 1928. No obstante, había que echarlo de la universidad a pesar que él ya estaba jubilado. Y cuando Heidegger se publica nuevamente en el libro El ser y el tiempo, este Sein und Zeit, la dedicatoria de Heidegger hacia su maestro desaparece. En la segunda edición ya no está mal la dedicatoria. También hay una parte en la cual una institución de estudio muy importante recibe un pedido para estudiar de un estudiante muy importante, que también era un discípulo de Heidegger, que se denomina de apellido Baumgarten, Eduardo Baumgarten. Y cuando esta especie de instituto de enseñanza, esta universidad, recibe el pedido de Baumgarten, le preguntan a Heidegger qué es lo que tiene que hacer, si lo dejan entrar, le conceden o no la beca. Y Heidegger, ¿qué le contesta? Y la contestación de Heidegger queda totalmente escrita. Y dice, bueno, en realidad, lo que tenemos que hacer, sin duda, es decidir si queremos la alemanidad y refuerzo de la enseñanza alemana o sucumbir a la influencia judía. ¿Están escuchando lo que yo estoy hablando, no? Este filósofo, admirado por muchas personas, tenía un lado oscuro, tan oscuro que en realidad oscurece incluso lo que se denomina la eventual luz que él pudo haber otorgado al mundo. Escribe también un 34 cuadernos que se denominan en alemán el Schwarze Hefte, que en realidad empiezan a publicarse recién hace pocos años, y en la cual obviamente empieza a ver todo su discurso contra los judíos, que son unas cosas espantosas. La verdad que lo que habla de los judíos es un espanto. Así que, de todas maneras, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Heidegger tampoco hace pronunciamiento de digamos, estar en contra del Holocausto, nunca lo dijo. Nunca se arrepintió de su afiliación al partido nazi. Pasó por lo que se denomina el proceso de desnazificación y fue aprobado como que fue desnazificado, como si hubiera sido que se le sacaron las pulgas, y él ya pasa a ser una persona normal. Ahora bien, las críticas de que en realidad él no era nazi
forma parte de lo que una persona que acá está preguntando, a la cual me voy a referir, que en realidad es su vida amorosa. Dice, pero ¿cómo puede haber sido nazi si él tuvo durante 2 años de amante a la famosa pensadora y filósofa Hannah Arendt? Sí, es verdad. Hannah Arendt fue discípula y estudiante en la universidad en Alemania cuando Hannah Arendt tenía 17 años y él tenía 52. Fueron amantes durante 2 años. Luego Hannah Arendt es puesta prisionera, finalmente fue liberada y él se va a vivir a Estados Unidos. Pero cuando Hannah Arendt estaba presa, él no hizo ni movió absolutamente un dedo, en absoluto, no movió un dedo en absoluto para tratar de liberarla de la prisión. Pero parece ser que este hombre tenía predilección por las mujeres judías, porque también después de Hannah Arendt tuvo de amante a una mujer de apellido Blochmann, y Elizabeth Blochmann. La tuvo por poco tiempo. Hannah Arendt siguió enamorada de él, le manda muchísimas cartas, prácticamente hasta el final de sus días, pero en realidad para Hannah Arendt, él fue el amor de la vida de Hannah. Pero para Heidegger, Hannah Arendt no fue el amor de su vida. La verdad que la esposa de Heidegger sabía de estos romances, pero en definitiva no le importaba absolutamente nada. Básicamente, Heidegger, para el que le quepa duda, él decía que había una superioridad aria, y él creía que Alemania era la heredera cultural de Grecia, y que el idioma alemán era precisamente el indicado, por no decir el único, para transportar esa luz de Grecia a toda la humanidad. Era un supremacista total y absoluto. Total y absoluto. Un espanto este Martin Heidegger, nazi, afiliado al partido nazi. Y atención, no podía él escudarse en su juventud, porque él en el año 1933, cuando se afilia al partido nazi, tenía 44 años de edad. No fue un pecado de juventud. ¿Nos entendemos? No fue un pecado de juventud. Él había escrito ya en el año 1927 este famoso libro Ser y el Tiempo, Sein und Zeit, en 1927, y él después se afilió al partido nazi. Estaba totalmente consciente de las decisiones que él estaba tomando. Bien, vamos a pasar ahora un poco a la etapa del iluminismo francés. Acá me están poniendo la filmina. Vamos a hablar un poquitito de Voltaire. La verdad que Voltaire era un apodo, el nombre verdadero de él era François-Marie Arouet, ¿correcto? ¿De dónde viene el nombre de Voltaire? Hay muchas teorías. Algunos dicen que viene del francés petit volontaire, que quiere decir el pequeño voluntario. Otro que quiere decir un juego de letras con revoltaire, que quiere decir revoltoso. Sea como fuere la explicación, el nombre de él era François-Marie Arouet, ¿correcto? Estamos hablando que nace al fin del siglo XVII y fallece en 1778. Un hombre que influyó con su pensamiento muy fuertemente en la Revolución Francesa. Claro que la Revolución Francesa es de julio de 1789. Quiere decir que él fallece 11 años antes prácticamente de la Revolución Francesa. Como digo, fue un pensador, filósofo, fue un escritor. Y claro, cuando hablamos de Voltaire, es el iluminismo. El iluminismo era una manera de pensar, una forma de pensamiento. Abrió totalmente una época diferente frente a la oscuridad de lo que eran los pensamientos medievales, la libertad del hombre, la libertad de decidir, la libertad incluso de profesar sus propios credos. Ahora bien, él era laico, él no quería absolutamente en las religiones. No obstante, el pequeño detalle, como si fuera poco, las cosas que él escribió Voltaire, de los judíos fue una cosa espantosa. Fue una cosa espantosa. Entre otras cosas, básicamente decía que él negaba que el pueblo judío tenía algún acervo cultural. ¿Correcto? Él negaba que los pueblos judíos tenían un acervo cultural. ¿Qué quiere decir? Que para Voltaire, la Torá no existía, el Zohar, que es el libro del esplendor de la Kabbalah, no existía, y Yehuda Halevi, que el famoso poeta, de quien Jorge Luis Borges decía que fue el mejor y mayor escritor de la lengua castellana, Yehuda Halevi.
Para Voltaire no existió el acervo cultural de Maimónides, ni el Marajal de Praga, no existió Samuel Abulafia, el cabalista, su discípulo, no existió Jaime Vital, no existió Mendelssohn ni Abravanel, no existió tampoco Baruch Spinoza, no existió Adorno, Hermann Cohen, Derrida, Emmanuel Levinas, Martin Buber, Camus, Rosenzweig, no existió Walter Benjamin. Así que estamos hablando de que cosas enormes, potentes que existían del judaísmo, enorme, porque claro, cuando estamos hablando del siglo XVII, si estamos hablando del pueblo judío como nación, cuando recibe la Torá, estamos hablando del año 2448 del calendario hebreo, que faltaban 1313 años. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que ya 3000 años antes había acervo cultural, antes que Voltaire existía, del pueblo judío. Pero respecto de Francia tampoco llama mucho la atención, porque la verdad es que en absoluto había cosas que fueron espantosas, también existió en otra época, en otra época del año, en otra época de la historia, también existieron antisemitas importantes. Había un conde, el conde de Gobineau, un poquito después, este conde de Gobineau, que en realidad era Joseph Arthur, que fue del año 1816, creo que sí, y él falleció en 1882, que era un diplomático y también filósofo francés. Y este diplomático francés creía en la teoría de la superioridad racial aria, y publica también este hombre un libro espantoso, y él decía que en realidad los aristócratas eran superiores a las clases bajas y a las clases medias. ¿Por qué? Porque tenían características genéticas arias y tenían menor mestizaje con las razas inferiores. Así que Francia también es todo un dechado de la historia, también de antisemitismo. Claro, no fue el único país de Europa. Luis XIII emitió un decreto que obligó a los judíos a usar lo que se denomina en Francia la ruelle, que era el pedazo de tela amarilla que los judíos colgaban de los abrigos, ¿correcto? Estoy hablando ya prácticamente también Felipe IV, el siglo XIV, que también en su momento Francia le confiscó las propiedades a los judíos. En pocas palabras, yo creo que, como retomando un poco el pensamiento de Ariel, es correcto. ¿Hace falta la cultura? Claro que hace falta. ¿Es necesaria? Claro que es necesaria. ¿Es garantía? No. ¿Es suficiente? No. En consecuencia, hace falta también don de gente, hace falta también inteligencia emocional. La inteligencia emocional no se estudia en una universidad, y hace falta también estar libre de prejuicios, porque aun cuando uno pueda no creerlo, si somos la suma de nuestros ayeres, está casi, yo diría, grabado en nuestro ADN espiritual el odio que se transmite de generación en generación y en generación. Por eso digo, cuando escribí estos artículos, me pareció importante para mí, que desnudar mentiras que se tejen sobre grandes personajes que a través de la historia fueron encumbrados únicamente con sus aspectos, entre comillas, positivos, sin correr el telón para que la gente sepa la enorme oscuridad que esto abrigaba. Por eso digo, si bien en el judaísmo decimos tajles, las cosas concretas son las que valen, las palabras son importantes, porque las palabras son las que cargan las ideas, y las ideas son las que finalmente colocan las balas en los revólveres que matan a las personas. Por eso, la Torá maravillosamente dice que el mundo fue creado con la palabra, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Y quiero, por supuesto, compartir con usted la alegría hoy de este año 74 del Yom Ha'atzmaut, del aniversario de Israel, sabiendo que hubo una noticia muy trágica. Saben que hoy hubo un atentado en Elad, hubo 3 muertos y 3 heridos graves. Pero Am Israel Hay. Y la verdad es que la venganza, Nekamá, la venganza, que en hebreo es Nekamá o Nekeim en Yiddish, es que nosotros estamos aquí reunidos, nos estamos escuchando, estamos aprendiendo y estamos siguiendo y transmitiendo nuestro legado. Estoy totalmente abierto a cualquier pregunta, y la verdad que estoy tratando de respetar también los horarios. Está muy bien. Muchas gracias, Alberto. Yo voy a agregar un par de cositas.
Fuera de los ejemplos claros y concretos, yo en determinado momento tiré y hablé del tema de Roger Waters, persona que se considera una muy pensante y que trae a través de la música, y sin embargo es una de las personas antisemitas más conocidas del día de hoy. Y llama la atención del crecimiento de los nuevos antisemitismos exactamente en ámbitos universitarios, que se llenan, y bueno, y hablamos ya con Alberto, dimos una charla al respecto, donde personas altamente preparadas, como por ejemplo los directores de Amnesty International o de distintos organismos internacionales, gente muy preparada, sostienen inclusive frases como, bueno, yo estaría hasta pensando si es necesario reconocer a Israel como un Estado judío. Es decir, nuevas formas de antisemitismo absolutamente complicadas que vienen de personas de muchísima preparación. Con el permiso de Nora, que está acá, y de Rita, también voy a comentar, digamos, algunos pensamientos vernáculos de personas absolutamente intelectuales, como alguien que decía lo siguiente: el pueblo judío esparcido por toda la tierra ejerce la usura y acumula millones, rechazando la patria en que nace y muere por una patria ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Este sueño que se perpetúa hace 20 o 30 siglos, pues viene del origen de la raza, continúa hasta hoy, perturbando la economía de las sociedades en que viven, pero de la que no forman parte. Ahora mismo en la bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta un grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece del sentimiento humano, el amor al prójimo, el apego a la tierra, el culto al heroísmo de la virtud de los grandes hechos donde quiera que se produzca. Esa frase, escrita en 1884, fue de nada más y nada menos que el padre del aula Sarmiento Inmortal. Es decir, el ejemplo claro y concreto de lo que la cultura y la educación tienen que ser para la Argentina. El fundador, sin ningún tipo de dudas de lo que es la educación necesaria para formar un país. Este era el pensamiento que Sarmiento tenía en 1884, 4 años de su fallecimiento, y él lo vuelve a publicar años después. O sea, el mismo año de su fallecimiento vuelve a repetir cosas parecidas. A lo que yo me refiero, y con esto vamos ahora sí a dar lugar a abrir a que nos podamos escuchar, es que a diferencia quizás de yo diría de una ciencia exacta, todo lo que tiene que ver con la filosofía y con el pensamiento, es muy difícil separar los prejuicios de lo que se escribe. El pensamiento de la gente altamente letrada y preparada tiene sus bases científicas, pero también tiene enormes bases de prejuicio. Entonces, decirlo desde una preparación y desde haber tenido una educación altamente preparada, le da elementos como para poder fundar mejor esos prejuicios que no tienen absolutamente nada que ver con las realidades. Y ahí es donde entra lo peligroso. Y ahí es donde la palabra puede hacer muchísimo daño. Por lo tanto, creo que hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Víctor, pediste la palabra, desmuteate y te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches y muy buena la charla, pero quería agregar, si bien Mahoma no era un filósofo ni era un gran pensador, pero
escribió el Corán, y también pasó algo parecido a lo de Lutero, en la cual quiso introducir en la novedad del Corán a los judíos, y al no poder hacerlo, pasó algo similar a lo de Lutero, se encaminó en contra de los judíos e introdujo en la última parte del Corán frases también terribles, como la de golpear con piedras a los judíos, esconderse atrás de una roca, etc. O sea, evidentemente todos aquellos que quieren introducir a los judíos en sus nuevos pensamientos o creaciones, terminan siendo los más furibundos antisemitas, que dejan toda una línea de antisemitismo, como es el de los almohades y toda esa línea musulmana, ¿no es cierto? Correcto, es muy bueno tu aporte. Quiero simplemente comentar que yo hace unos años escribí un artículo del antisemitismo islámico, las raíces, y creo que mañana lo publican en Por Israel, mañana sale publicado. En realidad, lo que bien vos decís de Mahoma, que en realidad Mahoma nace en el año 570, fallece en el año 632, en realidad, de acuerdo al relato, Mahoma era un iletrado, él en realidad dice que el Corán, que en realidad le fue dada la recitación por el arcángel Gabriel, pero en realidad era una ilustre bestia, era una persona analfabeta. Pero de todas maneras, lo concreto, es verdad, porque los escritos luego cuando quedan plasmados, luego forman parte luego de la inhumanidad. Claro, es correcto lo que vos decís, cuando Mahoma trató de hacer que los judíos se acerquen a su prédica, y evidentemente no aceptaron, también empieza toda esta situación. En realidad, es que en definitiva, creo que los seres humanos tenemos un poco del cielo y el infierno dentro de nosotros, y forma parte del libre albedrío decidir si le vamos a dar predicamento al infierno o le vamos a dar predicamento al cielo. Muy buena Por esa eso, última reflexión. Einstein decía, muy bien. es mucho más fácil romper un átomo que destruir un prejuicio. Es lo que decía Ariel. El prejuicio, vos ya lo venís a discutir, vos ya lo ponés como una verdad que no está sujeta a ningún tipo de discusión, ya la planteás. Y la pátina de intelectualidad, que es la suma de haber leído libros, no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Por eso los sabios, un sabio uno de los cuales yo me nutrí, y él me decía que en realidad para aprender uno tiene que vaciarse de conocimientos. ¿Cómo es esto? No, tenés que vaciar de conocimiento, hacer de cuenta que no sabes nada para poder permitir que lo nuevo pueda entrar en tu cerebro, porque si tu cerebro está lleno de prejuicios, lleno de ideas preconcebidas, lo nuevo no va a poder entrar. Es correcto lo que dice una persona. Cuando entramos hablando de antisemitas alemanes, entre otros, hubo mucho. Nietzsche era antisemita, Schopenhauer era antisemita, Fichte era antisemita, pero por supuesto que sí. Y estoy hablando de gente culta, de acuerdo a los cánones de haber asistido a la universidad o haber escrito libros. ¿Sí? En definitiva, el ser humano es lo que hace finalmente y qué huellas deja en el camino de la vida. ¿Qué huellas deja en el camino de la vida? Así que Wagner también, obviamente, el compositor favorito de Hitler. Y por eso, en Rusia, uno de los grupos nazis que hay, fascistas, financiados también por Putin, es el grupo Wagner. El grupo Wagner, que manda milicias, ya se transformó en una organización militar que es contratada, ¿correcto? Y le pusieron el nombre Wagner precisamente por el compositor Richard Wagner, compositor favorito de Hitler. Para mí, Alberto, quiero en nombre de todos agradecerte una excelente exposición. La verdad, un placer charlar de estos temas con vos. Ya volveremos a ver de qué otro tema enganchamos. A ver, Nora, ¿qué pasa, Nora? Hay un montón. Disculpa, tengo una pregunta. Se me ocurrió pregunte. Que si los alemanes especialmente, no quiero ser yo racista, ¿no? Pero que si los alemanes en especial son especialmente, y disculpa la cacofonía y la repetición, son especialmente racistas contra nosotros, pues. O sea, porque en Alemania también últimamente
a pesar de que ha crecido el antisemitismo en todas partes del mundo, se ha encontrado que hasta la policía tiene retratos de Hitler y esas cosas. Entonces los alemanes per se son antisemitas. Acá voy a contestar yo y me hago cargo yo. Obvio. A mí me parece que no, no es el caso. Antisemitas vas a encontrar en todos los países de Europa. Pero históricamente hay una diferencia en los cuales el ejemplo más claro que hablamos siempre es el famoso antisemitismo sin judíos que vivió España durante 500 años, porque la enseñanza que siempre fueron recibiendo mantuvo esa vieja idea de, bueno, de que los judíos era lo peor que le había pasado en su historia y menos mal que nos lo sacamos de encima. Entonces, eso quedó en determinado lugar, a pesar de que durante 500 años no hubo judíos en España. Sin embargo, en Alemania, que no tenía una nacionalidad completa, mientras eran expulsados posiblemente de algún condado o algún ducado, otros lo seguían manteniendo. Con lo cual la presencia judía en Alemania existió casi ininterrumpida a lo largo de a lo largo de todos los siglos, hasta la, hasta la época de la guerra y la Shoah, y hasta el día de hoy siguen existiendo. Y la desnazificación no cambió a mucha de la gente que sigue estando en Alemania. Hoy el antisemitismo tiene otras características, pero los que vienen sosteniendo la vieja idea nazi siguen existiendo y hay algunos que todavía hay. Sin embargo, hay una acción desde el Estado, quizás a mi entender insuficiente, para poder, digamos, criminalizar el odio nazi o el odio antisemita. Volvemos entonces hacia... Sí, Alberto. No, quería simplemente responder apenas un segundito, esta Por mujer supuesto. que habla de la expulsión de los judíos en Inglaterra. Concretamente, Sí. hablando de Inglaterra, estamos hablando de Eduardo I, me voy a referir al año 1290, cosas que la cultura anglosajona cayó, porque se habla únicamente de la expulsión de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón, pero la verdad que también hubo expulsiones de los judíos en cuántos países de Europa. Bueno, a ver, a medida que fuimos charlando en estos 2 años, es decir, el tema de la expulsión de los judíos de Inglaterra lo charlamos mucho cuando hablamos de si Shakespeare era uno antisemita y está eso, y bueno, y ya volveremos sobre algunos de estos temas. Un placer, como te decía, Alberto, haberte tenido con nosotros en la charla de hoy. No, gracias a vos y por la invitación.